capítulo 12. Los ángeles desde el cautiverio hasta Juan el Bautista. Daniel y sus 3 compañeros. El amor y temor de Dios estaban delante de Daniel, quien educó y disciplinó todas sus facultades para responder hasta el máximo al amante cuidado del gran maestro. Consciente de su responsabilidad para con Dios, los 4 jóvenes hebreos no estaban dispuestos a consentir que móviles egoístas y el amor de las diversiones ocupasen los áureos momentos de esta vida. Trabajaron con corazón dispuesto y ánimo pronto. Esta no es una norma más elevada de la que pueda alcanzar cualquier cristiano. Dios demanda de todo estudiante cristiano más de lo que se le ha dado. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4, 9, la educación cristiana, 421. Aquellos que obren como Daniel y sus compañeros, tendrán la cooperación de Dios y sus ángeles. Manuscript Releases 4, 125. El horno de fuego de Nabucodonosor. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. La historia de profetas y reyes, 376. La fiesta de Belsasar. En aquella noche, en medio del bullicio idólatra, el rostro del rey palideció y pareció paralizado por el terror. Una mano sobrenatural trazaba sobre la pared caracteres misteriosos. El bullicio se apagó y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Los pensamientos del rey lo turbaron, y sus rodillas daban la una contra la otra. Temblando de temor, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Daniel 5, 6, 7. Pero estos hombres no eran más capaces de interpretar esa escritura misteriosa trazada por la mano del ángel de Dios, que lo que habían podido hacer con el sueño de Nabucodonosor, de Review and Herald. 8 de febrero de 1881. Había un testigo, en el banquete ofrecido en el palacio de Belsasar. El ángel fue quien escribió los signos misteriosos en las paredes del palacio. De Ellen G. White 1888 Materials, 517. Daniel en el foso de los leones. Daniel oraba a Dios 3 veces al día, y Satanás se enfurece con el sonido de una oración ferviente, porque sabe que será derrotado. Daniel era el preferido entre los príncipes y gobernadores por su excelente espíritu, y los ángeles caídos temían que su influencia pudiera debilitar el control que ellos ejercían sobre los gobernantes del reino. La hueste acusadora de ángeles malignos despertó la envidia y los celos de los príncipes y gobernadores, quienes comenzaron a vigilar a Daniel para tratar de encontrar alguna falta en el que pudieran informar al rey. Pero fracasaron en su intento. Entonces estos agentes de Satanás intentaron destruirlo usando como causal su fidelidad al Dios de los hebreos. Los ángeles malignos trazaron el plan, y sus agentes humanos lo llevaron a cabo. El rey desconocía la sutil emboscada que se estaba preparando para Daniel. Aún después de conocer el edicto del rey, Daniel continuó orando a su Dios abiertas las ventanas de su cámara. Consideraba su comunión con Dios tan importante que estaba dispuesto a sacrificar su vida antes que abandonarla. Sus oraciones a Dios fueron la excusa para echarlo al foso de los leones. Los ángeles malos parecían estar cumpliendo su propósito. Pero Daniel continuó orando aún en el foso de los leones. ¿Se olvidó Dios de él? Oh, no. Jesús, el poderoso comandante de las huestes celestiales, envió su ángel para cerrar la boca de los leones hambrientos, a fin de que no hicieran daño al suplicante hombre de Dios. El terrible foso se convirtió en un lugar de paz. El rey presenció el milagro y lo sacó del foso con honores. Satanás y sus ángeles fueron derrotados y airados, y los agentes humanos que Satanás había empleado, corrieron la terrible suerte que habían planeado para Daniel,
Spiritual Gifts 4b, 85-86. Gabriel es enviado para explicar la visión de Daniel 8. Poco después de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en estas profecías, y pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones relativas al nacimiento y la caída de los reinos. Juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel, fue dada una interpretación, pero no todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento: mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel 7, 28. Mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros, y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión? La respuesta que se le dio: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8, 13, 14, le llenó de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio, predichos por Jeremías, y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial, pero cuando el profeta oyó las palabras: la visión es para muchos días, se desmayó. Todavía preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías. Estas eran muy claras. Con una fe fundada en la segura palabra profética, Daniel rogó al Señor que estas promesas se cumpliesen prestamente. La historia de Profetas y Reyes, 405-406. Mientras Daniel aún estaba orando, el ángel Gabriel viajó prestamente desde las cortes celestiales para decirle que su oración había sido escuchada y contestada. Este poderoso ángel había sido comisionado para darle entendimiento, para abrir ante él los misterios del futuro. Daniel deseaba fervientemente conocer y entender la verdad, e inmediatamente fue puesto en comunicación con el mensajero del cielo, The Review and Herald, 8 de febrero de 1881. Aún antes de que Daniel finalizara su súplica ante Dios, Gabriel se presentó ante él otra vez. El ángel hizo referencia a la visión que le había sido dada antes de la muerte de Belsasar y la caída de Babilonia, y le dio detalles acerca de las 70 semanas. The Review and Herald. 21 de marzo de 1907. La lucha por el control de los reyes de Persia. Los instrumentos celestiales tienen que luchar con obstáculos antes de que a su tiempo se cumpla el propósito de Dios. El rey de Persia estaba dominado por el más poderoso de todos los ángeles malos. Como faraón, rehusaba obedecer la palabra del Señor. Gabriel declaró: se me opuso, Satanás, durante 21 días mediante sus acusaciones contra los judíos. Pero Miguel vino en su ayuda, y entonces permaneció con los reyes de Persia, manteniendo dominados los poderes, dando buenos consejos en oposición a los malos consejos. Comentario bíblico adventista 4. 1194. El monarca persa había resistido las impresiones del Espíritu de Dios durante las 3 semanas en las que Daniel había estado ayunando y orando. Pero el príncipe del cielo, el arcángel Miguel, fue enviado a tocar el corazón del obstinado rey, a fin de que tomara una decisión que respondiera a la oración de Daniel. No fue otro personaje sino el mismo Hijo de Dios el que apareció a Daniel. Su descripción es similar a la que el apóstol Juan hace de Cristo cuando se le apareció en la isla de Patmos. Acompañado de otro mensajero celestial vino a revelarle lo que ocurriría en los postreros días. The Review and Herald, 8 de febrero de 1881. Daniel no podía mirar el rostro del ángel sin perder su fuerza y desfallecer. El ángel se acercó y lo puso sobre sus pies, pero otra vez perdió su vigor. Finalmente el ángel se acercó en apariencia humana para que Daniel pudiera soportar su presencia. Manuscript Releases 2, 348. Se obtuvo finalmente la victoria, y las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque todos los días de Ciro, quien reinó por 7 años, y todos los días de su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. The Review and Herald, 5 de diciembre de 1907. El segundo templo. El segundo templo no igualaba al primero en magnificencia, ni fue santificado por las manifestaciones visibles de la presencia divina que se vieron al ser inaugurado el primer templo. No hubo manifestación de poder sobrenatural para señalar su dedicación.
no se vio que una nube de gloria llenase el santuario recién erigido. Ningún fuego descendió del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La sequina, o presencia de Dios, no moraba más entre los querubines del lugar santísimo. El arca, el propiciatorio y las tablas del testimonio no se encontraban allí. Ninguna señal del cielo daba a conocer la voluntad de Jehová al sacerdote inquiridor. La historia de Profetas y Reyes, 438-439. Esdras. Los hijos del cautiverio que habían regresado con Esdras ofrecieron holocaustos a Jehová, Esdras 3. En ofrenda por el pecado y en prueba de su gratitud por la protección que les habían dado los santos ángeles durante su viaje. La historia de Profetas y Reyes, 456. Nehemías. Durante 4 meses Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Mientras tanto, aunque su corazón estaba apesadumbrado, se esforzó por conducirse animosamente en la presencia real. En aquellas salas adornadas con lujo y esplendor, todos debían aparentar alegría y felicidad. La angustia no debía echar una sombra sobre el rostro de ningún acompañante de la realeza. Pero mientras Nehemías se hallaba retraído, oculto de los ojos humanos, muchas eran las oraciones, las confesiones y las lágrimas que Dios y los ángeles oían y veían. La historia de Profetas y Reyes. 465. Las visiones de Zacarías. Alcé después mis ojos y miré, dice Zacarías, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura, y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Zacarías 2, 1-5, de Review and Herald, 26 de diciembre de 1907. La visión de Josué y el ángel. La escena de Satanás como acusador fue presentada delante del profeta. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3, 1, de Review and Herald, 22 de agosto de 1893. En la profecía de Zacarías se nos da una muy vigorosa e impresionante ilustración de la obra de Satanás y de la de Cristo, y del poder de nuestro mediador para vencer al acusador de su pueblo. En santa visión, el profeta contempla a Josué, el sumo sacerdote, vestido de vestiduras viles, de pie delante del ángel, Zacarías 3, suplicando la misericordia de Dios en favor de su pueblo profundamente afligido. Satanás está a su diestra para resistirle. Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra, había sido, desde el mismo principio de su existencia como nación, el objeto especial de la enemistad de Satanás. Y éste se había propuesto causar su destrucción. No podía hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios, por lo tanto había dedicado todo su poder y astucia para inducirlos a pecar. Seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios y, habiéndose separado así de la fuente de su fuerza, se les había dejado caer presa de sus enemigos paganos. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia, y permanecieron allí muchos años. Sin embargo, el Señor no los abandonó. Les envió sus profetas con reproches y amonestaciones. El pueblo despertó, vio su culpabilidad, se humilló delante de Dios, y volvió a Él con verdadero arrepentimiento. Entonces el Señor le envió mensajes de aliento, declarando que le libraría del cautiverio y le devolvería su favor. Esto era lo que Satanás quería resueltamente impedir. Un remanente de Israel había vuelto ya a su patria, y Satanás estaba tratando de inducir a las naciones paganas, que eran sus agentes, a destruirlo completamente. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel, confesando su culpa, señalando, sin embargo, su arrepentimiento y humillación. Fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado, y con fe se aferra a las promesas de Dios. Entonces el ángel, que es Cristo mismo,
el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo, declarando: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3, 2. Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción. A causa de sus pecados, había sido casi completamente consumido en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo, pero Dios había intervenido ahora para librarle. El compasivo Salvador no dejará a su pueblo penitente y humillado, bajo el cruel poder de los paganos. Al ser aceptada la intercesión de Josué, se da la orden: quitarle esas vestiduras viles. Y a Josué el ángel declara: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Zacarías 3, 4, 5. Sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Israel habría de ser revestido con ropas de gala, la justicia de Cristo que le era imputada. La mitra, puesta sobre la cabeza de Josué, era como la que llevaban los sacerdotes con la inscripción: Santidad a Jehová, lo cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. Después de haberle investido así solemnemente de la dignidad del sacerdocio, el ángel declaró: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Zacarías 3, 7. Se le iba a honrar como juez o gobernante del templo y todos sus servicios. Iba a andar entre ángeles que le acompañaran, aún en esta vida, y al fin se uniría a la muchedumbre glorificada que rodea el trono de Dios. Joyas de los Testimonios 2, 170, 172. A todos los que tienen fe en Dios se les ofrece esta seguridad. Aceptad esta maravillosa promesa, porque no es un ser humano el que está hablando. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Zacarías 3, 7. Entre aquellos que nos rodean, están las huestes del enemigo que tratan de dividir al pueblo de Dios, y las huestes celestiales, miles y decenas de miles, que custodian y guardan al tentado pueblo de Dios, animándolo y fortaleciéndolo. Estos son los que nos rodean. Y Dios dice a los creyentes: vosotros caminaréis entre ellos, no seréis vencidos por los poderes de las tinieblas. Estaréis delante de mí, en la presencia de los santos ángeles, que son enviados para ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación. The Review and Herald, 30 de abril de 1901. La visión del candelabro y los olivos. La visión de Zacarías acerca de Josué y el ángel tuvo como propósito animar y alentar, con este testimonio personal, al sumo sacerdote y a todo el pueblo de Dios. Inmediatamente después, el profeta recibió otro testimonio personal, en este caso dirigido a Zorobabel. Volvió el ángel que hablaba conmigo, dice Zacarías, y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Zacarías 4, 1 hasta 3, The Review and Herald, 16 de enero de 1908. Hablé más, y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4, 11 hasta 14. Los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra ocupan la posición que tuviera Satanás como querubín cubridor. Mediante los seres santos que rodean su trono, el Señor mantiene una comunicación constante con los habitantes de la tierra. The Review and Herald, 20 de julio de 1897. Los ángeles en el tiempo de Esther. La decisión del rey, Asuero, contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra este pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan, a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios.
Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles que son poderosos en fortaleza fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. Joyas de los Testimonios 2. 149, 150. En el día señalado para su destrucción, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir. Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ángeles poderosos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Ester 9, 2, 16. La historia de profetas y reyes, 443. El padre de Juan el Bautista. Zacarías habitaba en la región montañosa de Judea, pero había subido a Jerusalén para servir en el templo durante una semana, según se requería 2 veces al año de los sacerdotes de cada turno. Estaba de pie delante del altar de oro en el lugar santo del santuario. De repente, sintió una presencia divina. Un ángel del Señor estaba en pie a la derecha del altar. La posición del ángel era una indicación de favor, pero Zacarías no se fijó en esto. Durante muchos años, Zacarías había orado por la venida del Redentor, y ahora el cielo le había mandado su mensajero para anunciarle que sus oraciones iban a ser contestadas. Pero la misericordia de Dios le parecía demasiado grande para creer en ella. Se sentía lleno de temor y condenación propia. Pero fue saludado con la gozosa seguridad: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. A la pregunta de Zacarías, el ángel respondió: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y darte las buenas nuevas. Lucas 1, 11 hasta 19. 500 años antes, Gabriel había dado a conocer a Daniel el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. El conocimiento de que el fin de este periodo se acercaba, había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y he aquí que el mismo mensajero por quien fuera dada la profecía había venido a anunciar su cumplimiento. Las palabras del ángel: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo: Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Daniel 10, 21. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1, 1. Y a Juan, el ángel declaró: Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas. Apocalipsis 22, 9. Admirable pensamiento, que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos, el deseado de todas las gentes. 72, 74. La obra de Juan el Bautista fue predicha por el ángel que visitó a Zacarías en el templo. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Y será lleno del Espíritu Santo? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1, 1-3 hasta 17. The Review and Herald, 20 de febrero de 1900. El ángel Gabriel dio instrucciones especiales a los padres de Juan en relación con la temperancia. Uno de los más exaltados ángeles del trono del cielo enseñaba una clase acerca de la reforma pro salud, The Spirit of Prophecy 2, 43. En Juan el Bautista, Dios levantó un mensajero para preparar el camino del Señor. Debía dar un definido testimonio que reprobara y denunciara el pecado. Al anunciar la misión de Juan el Bautista, el ángel dijo: E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1, 17. The Review and Herald, 2 de agosto de 1898.